En los conventillos de Montevideo y Buenos Aires surge casi al mismo tiempo, sobre fines del siglo XIX, gracias a la mezcla de inmigrantes europeos, descendientes de esclavos y criollos, al principio como una danza musicalizada con flauta, guitarra y violín, hasta que la inclusión del bandoneón le brindó su sonoridad distintiva. En tanto, se trataba de un baile de contacto, en el que el abrazo resultaba fundamental. Fue considerado obsceno por las clases más educadas, que unas décadas antes también habían calificado el vals de la misma forma. Sobre la década de los años 20 y de la mano sobre todo del inmortal Carlos Gardel, el tango cantado se volvió popular y su fama llegó al mundo entero, desde París a Nueva York. Aunque su popularidad decayó un poco durante las dictaduras en Argentina y Uruguay, renació a comienzos del siglo XXI, cuando los jóvenes se apropiaron de este ritmo típico. A instancias de Uruguay y Argentina, en septiembre de 2009, el Comité Intergubernamental de las Naciones Unidas, reunido en Emiratos Árabes, declaró al tango como Patrimonio Cultural de la Humanidad, remarcando que su danza, poesía y canto son una de las principales manifestaciones de identidad para los habitantes del Río de la Plata. La prohibición de los espectáculos públicos fue un duro golpe para las tanguerías, que se sumó a la pérdida de la sede de Joventango en el mercado de la abundancia, luego de casi 25 años de permanencia. Milton Santana es un estudioso del 2x4, profesor de canto, miembro de la Fundación Carlos Gardel y directivo de la Academia de Tango del Uruguay. Ha investigado profundamente la vida de Carlos Gardel y su indiscutible nacionalidad uruguaya. Es precisamente por eso que le reclama al Estado que deje de darle la espalda a nuestro patrimonio cultural, que además de posicionarnos en el mundo, podría llegar a generar cientos de puestos de trabajo, porque como dijera el poeta argentino Leopoldo Marechal, el tango es una posibilidad infinita. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias Un para mí placer. también. Teníamos una introducción ahí en la que, bueno, veíamos un poco de la historia del tango, un poco de su historia. Yo le preguntaba fuera de cámara si nos contaba que hace más de 20 años al menos que usted se dedica a investigar sobre la vida de Carlos Gardel. Es profesor, es integrante de la Academia de Tango del Uruguay, directivo de allí, miembro de la Fundación Carlos Gardel. Y no sé por dónde comenzar, si por este mito, ¿por qué se ha discutido tanto la nacionalidad de Carlos Gardel? Y hasta el día de hoy seguimos preguntándonos todos los días si es uruguayo o no. Hay documentos por todos lados, hay investigaciones muy respetuosas como la suya. Bien, no se debería preguntar más cuál es la nacionalidad de Gardel. Esto surge por un tema netamente económico. Cuando muere Gardel, al no tener una descendencia, no había herederos, por lo tanto, el fisco se iba a quedar con todas las regalías. Allí surge entonces una gran tramoya de su apoderado, Armando Defino, que también perdía la gallina de los huevos de oro, Claro. E inventa el Gardel francés. Entonces, bueno, se orquestó todo. También sucede algo muy particular. Estamos en 1935. En la Argentina es conocida como esos años como la década infame, donde había mucha corrupción, muchos sobornos. El presidente Justo era el presidente actual de ese país y hubo un gran negociado de carnes con Gran Bretaña, el tratado Roca-Russman, y allí un senador, Lisandro de la Torre, denuncia los sobornos y la corrupción y las coimas. En una sesión del Senado en julio del 35 se oyen 3 disparos y matan al senador Lisandro de la Torre. Eso fue un gran golpe y allí el presidente Justo tenía un gran problema, pues prácticamente el pueblo estaba casi en contra, enardecido, y su amigo, Botana, el dueño del diario Crítica, el diario oficialista, Botana, uruguayo, si bien no tuvo gran participación, pero colaboró. Entonces, un libro publicado por el hijo de Botana, Elvio Botana, dice: la salvación llegó del exterior. Gardel había muerto un mes antes, y entonces comenzaron lo que yo llamo el velatorio más largo de la historia. Duró 7 meses, desde julio hasta febrero, que llegó el cadáver de Gardel, y el diario Crítica todos los días comenzó a sacar
notas sobre Gardel. Gardel el mejor amigo, Gardel el mejor cantante, la madrecita buena, la pobre viejita que se quedó sin el hijo. Se orquestó todo eso. La gente se distrajo, se generó el mito. Cuando llegó los restos de Gardel a Buenos Aires, allá por febrero del 36, bueno, miles de personas acompañaron y se olvidaron de la cuestión política, de los sobornos y de las coimas. La historia también, muchas veces dicen que su madre había llegado con él al Abasto, a la zona del Abasto. Sí. Y que de ahí, bueno, se empieza a desarrollar, vivían en una precariedad total, y que después por ciertos hechos que le convenían a Gardel, se anota como uruguayo. ¿Qué hay de verdad en eso? Gardel nace en 1884 en la segunda sección de Tacuarembó, en las cercanías de Valledén. Ahí está. Luego, es un hijo no deseado. Tenemos que considerar que a veces hay hijos que no son deseados, pero luego son queridos. En este caso, Gardel es no deseado, cuando nace no querido, desmadrado rápidamente, es entregado a una cuidadora, Manuela Ventos, y posteriormente es entregado a Berta Gardes, que Berta Gardes era una mujer que trabajaba en la zona, en una de las estancias, trabajó también en el cabaret de Escayola, La Rosada, y le endosan a Carlitos para que se venga a Montevideo. Y bueno, ella lo primero que hace, ella ya estaba embarazada, y lo primero que hace es tratar de dejarlo en el Consejo del Niño, hoy sería INAU. Y ella luego se va para su país o para Francia para tener a su verdadero hijo. Carlitos queda acá en Montevideo. Hay una foto, la foto escolar de Carlos, del año 1891 o 93. Es una foto de la escuela de la calle Durazno, de primer año C. Y allí es donde se ve un grupo de niños, hay niños con túnica y sin túnica. Los niños con túnica eran los que estaban en el orfanato. Entonces, es una prueba de que en algún momento, algunos meses estuvo Carlitos. Luego quedó al cuidado de una de sus tías, la famosa negra Escayola. Ahí está. Luego Berta vuelve al Plata y allí se va ella se va para Buenos Aires. Mateo Parisi, que era el yerno de Escayola, es el que da en su momento 3.000 pesos de la época, es un dineral, para que cuidara a Carlitos y para que se asegurara su bienestar. ¿Y el padre quién es? Escayola. Escayola. El tema acá, el tema interesante es que generalmente en los hijos naturales se conoce la madre y el padre es desconocido. Acá se conoce el padre y la madre era desconocida. ¿Por qué la madre era desconocida? Porque era de la propia familia. Claro. Entonces, por eso es que aparece solamente la figura paterna. El punto es que Mateo Parisi es el que viaja a Buenos Aires, lleva a Carlitos y se lo entrega a Berta Gardes. Hay muchos datos interesantes. Por ejemplo, en el censo de 1895 en Buenos Aires, es un censo, ellos vivían, si bien en una zona precaria, pero casi céntrica. Sin embargo, la manzana donde vivía Berta con Carlitos no aparece en el censo. Evidentemente fue sacada, fue borrada, porque no convenía, porque ahí iba a aparecer Berta con dos niños. Claro, el que tuvo acá y el que tuvo después en Francia. Berta con su hijo adoptivo, que realmente no era tan adoptivo, ¿no? Porque Carlitos siempre no tuvo una muy buena relación con Berta, a tal punto de que en algún momento, en alguna confesión, él dice, yo no estaba mucho en la casa de la vieja para las cosas que había que ver. Claro. Entonces, y dio esa información muy sutil, la dijo 2 o 3 veces. Lo interesante acá es que Carlos Gardel era un indocumentado y en 1920 ya tenía más de 30 años y entonces, bueno, era necesario para su futuro artístico. Él ya había grabado en 1912, en 1917 había grabado Mi Noche Triste, el tango canción, y ya había participación, estaba con José Razano formando dúo. Ya había viajado a Brasil, había tenido algunos problemas, habían viajado a Chile, y el futuro, bueno, artístico era muy interesante.
Entonces él simplemente va al consulado uruguayo en Buenos Aires con 2 testigos. Había una ley que permitía que los uruguayos indocumentados pudieran acercarse y regularizar su situación. Él lo hace y se declara nacido en Tacuarembó en 1887. Se saca 3 años. Eso, sí. 3 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se saca 3 años? Sí. Solamente porque, bueno, como todo artista quería tener menos edad. Y acá hay un dato sumamente interesante. A ver. Que lo informo porque lo vi con mis propios ojos. Yo supongo que 1887 debe ser el año del bautismo de Gardel. Es decir, él vivía, estamos hablando de que vivían en campaña, y los bautismos en campaña, había un cura que recorría los diferentes poblados, las diferentes estancias, iba bautizando y anotando en un cuaderno. Luego, en la parroquia se asentaba en el famoso libro de campaña, que no es el libro de la catedral, es el libro de campaña que recoge toda la información de los cuadernos de los distintos bautismos. El libro de campaña que está en la catedral en Tacuarembó tiene la información de los bautismos y para en junio de 1887. Se pasa raya, el siguiente bautismo es de junio de 1888, falta un año. Ahí es donde... Ese cuaderno seguramente también fue eliminado. Claro. Y yo supongo que entonces, bueno, es probable... Es una historia... Es probable de que Gardel haya tomado 1887 como el año de su bautismo, como el año de nacimiento. Además, de paso, se sacaba 3 años. Entonces, bueno, ese es un documento que suple la partida de nacimiento. Pero acá lo interesante, el punto es este. Gardel compró, vendió, firmó contratos, hipotecó toda su vida con ese documento, o sea, ese le permitió sacar cédula, identidad, pasaporte, hizo todos los negocios con ese documento. Claro. Y nunca fue impugnado. Y lo interesante, que en el juicio sucesorio que se abrió aquí en Montevideo, se presentó un certificado de defunción adulterado, una partida de nacimiento de Charles Romuald, Gardes, pero la partida era de 1921, estamos hablando de 1936. Y con eso le alcanzó al juez para declarar que Berta era la heredera de Carlos Gardel. Sí. ¿Comenzó con folclore? Sí. Él comenzó con como se llamaba la canción criolla. Es decir, el tango tiene algo que es fantástico porque el tango realmente reúne lo que somos nosotros, todos los pueblos, la banda oriental, lo que son las Provincias Unidas. Es decir, refleja nuestra verdadera historia. El cancionero sudamericano en la época de la colonia y un poco más cercano en el tiempo, estaba dividido en 2 grandes cancioneros, el cancionero occidental, que era el español, y el oriental, que era el portugués. Estos cancioneros, digamos, se centraban en la zona del Plata, y allí entonces hubo una gran fusión. De ahí se origina el cancionero platense, que estamos hablando de la cifra, de la vidalita, es decir, esos estilos, del propio estilo que es hijo del triste, estos géneros musicales son los que realmente Gardel graba en 1912. Su primera aparición era el cancionero platense. Claro. Y de ahí es que le ponen la letra al tango, porque se pone como que Gardel fue el primero en ponerle la letra al tango. A ver, había tangos, los tangos eran instrumentales. Totalmente, y había letras de tango. Las letras eran superfluas, muchas con doble sentido. Estaba la fuerte presencia del tango prostibulario y los títulos tenían doble sentido. Y había letras asociadas a esos títulos. En 1917, cuando Gardel graba Mi Noche Triste, letra de Pascual Contursi, el punto es, primero, es una letra con una historia tal como nosotros conocemos el tango. Pero además, Pascual Contursi lo que hace es desnudar el alma del ser humano y mostrar las miserias, las emociones, las sensaciones, todo lo que sucede en un ser humano respecto al amor. Y entonces lo vuelca en esa letra y entonces es el tango que nosotros conocemos. Cuando se dice el tango es la vida misma, sí,
es la vida, porque refleja todo lo que pasa en el ser humano. A lo largo de estos más de 20 años de investigación por parte suya, ¿qué es lo que más le ha impactado? Imagino que ha sido de muchísima dificultad acceder a algunos datos, sobre todo por el trasfondo que usted cuenta que tienen, Exacto. porque pasan muchas cosas. Pero ¿qué le ha impactado o qué nos puede contar de su trabajo? Con respecto a Carlos Gardel, hay dos grandes líneas, digamos, ¿no? Primero, su propia historia es fascinante, sus misterios. Misterios en el nacimiento, en su vida y en su muerte, y después de su muerte. Entonces eso es fantástico. Y lo otro es su talento y su capacidad. Carlos Gardel, nosotros como uruguayos deberíamos tener el orgullo y deberíamos de tenerlo permanentemente, porque primero es el artista más completo del siglo XX. Cuando Gardel estaba ya por fines de la década del 10 en Buenos Aires, con un amigo lo lleva a un profesor de canto. Y entonces, para que lo evaluara, el profesor le da un aria para que Gardel cante, la canta, y cuando finaliza, este profesor dice, no toquen nada, déjenlo, es un Caruso en blanco. Y hace un par de días se habló mucho de Caruso, del mejor tenor de la historia. Es un Caruso en blanco. Igual Gardel después se perfeccionó, pero ese talento... entonces, estamos hablando de una figura que además de tener un talento superlativo, tener una voz incomparable, estudió. Y les voy a contar una pequeña anécdota que muestra lo que significa ser Gardel. Porque a veces uno dice, sos Gardel, como que sos Sí, lo máximo. Sí. lo máximo. Es verdad. Ahora, para ser Gardel, siendo Gardel, estamos él estaba filmando la película El día que me quieras, y allí tenía que cantar el tango Sus ojos se cerraron. El guión indicaba que la mujer que él amaba moría y él al lado del lecho de muerte tenía que cantar ese tango. El tango comienza, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Gardel decía, ¿cómo lo canto? ¿Cómo empiezo a interpretar esta letra? ¿Sus ojos se cerraron con la angustia de que se murió o con la bronca de que el mundo sigue andando? Estuvo una semana para resolver ese problema de interpretación. Entonces, sos Gardel, sí, claro, sos Gardel, pero estudiaste. Pero estudiaste. Esa. Milton, si dejamos asentado acá a Gardel un momentito Sí. y nos metemos en el tango. Hay letras que hoy ya no se pueden interpretar. Yo Digo creo- por los derechos que se han ganado, por muchas circunstancias que hoy, así como hay letras de obras de teatro que hoy ya no se hacen, ¿hay letras de tango que ya no se pueden interpretar? Bueno, yo creo que todo hay que contextualizarlo, todo. Segundo, el tema es el siguiente. Esa letra, cada una de esas letras están reflejando situaciones. Yo creo que yo soy de la idea de que contextualizado, explicando, estamos mostrando, porque a veces cuando representamos, por ejemplo, las películas sobre la Inquisición, entonces no se deberían hacer, Claro. ¿tá? Porque estamos mostrando algo terrible. Como la Inquisición podemos hablar de un montón de barbaridades que han sucedido en la historia de la humanidad. Pero sin embargo yo creo que contextualizando, y hay un punto que es el siguiente, el machismo del tango, el hombre que se lleva todo por delante, el malevo. Era mía. Era mía, como esa, por era ejemplo, mía, ¿no? pero sin embargo... Contextualizar en una Sí, sociedad que exacto. era muy machista. Pero sin embargo, ese malevo, ese hombre, ese macho, cuando se iba a la mujer generalmente terminaba o emborrachándose o llorando. Por eso, Pero no la mataba tanto como ahora. claro. Entonces, a veces encasillamos, sí, el tango tiene de machismo, claro, pero también contextualicemos, la época era totalmente distinta. Pero los femicidios, si bien existían, y si bien existieron siempre, en aquella época se refleja en que el hombre va al bar y llora. Y llora por esa mujer que se fue. O le recrimina, o le reprocha. Pero no estamos, son muy pocos los casos. Es más, en Tomo y Obligo, un tango que para Gardel dice, y por ahí no la maté, Sí. pero no la mató.
Entonces yo creo que también, ojo, tenemos que ver el tema de la hipocresía, ¿no? Porque creo que en algún momento con mucha bronca uno puede decir, te voy a matar, pero no la matás. Y no estamos justificando nada. A veces es esa bronca que sale, pero no la mató. Entonces, y no olvidemos que Tomo y Obligo fue el primer tango que Gardel canta en su primer película, Las luces de Buenos Aires, y es el último tango que canta en Medellín, en Bogotá. Yo puedo volver un poquito a Gardel, porque a mí me atrapa. ¿Te gusta Así la como historia? si me tuviera nos tuviera que contar brevemente cómo fue el último día de su vida, porque usted hablaba del nacimiento, de su carrera, lo que pasó con su muerte y luego de su muerte. ¿Qué nos puede contar de ese día? Que es muy recordado, pero la verdad que usted hace tan atrapante la historia que yo le juro que es un placer escucharlo, realmente. Bueno, el 23 de junio fue un día que Gardel tuvo una actuación en un teatro. Obviamente venía con un gran éxito. ¿Cómo se fueron dando todas las cosas? Porque Gardel hace una gira. La gira. Que tenía que ir a Puerto Rico, Venezuela, Colombia y después se hacía Panamá, Cuba y México. Pero fue tanto el éxito que en Puerto Rico se iba a quedar 10 días y se quedó 22. Entonces, todo se fue alargando para llegar al 24 de junio. Había 2 países que no estaban incluidos en la gira, pero sin embargo también Gardel va. Uno es Aruba. Entonces todo se fue retrasando para hacer coincidir el 24 de junio. Que también el tema de la muerte es otra historia. Por la impericia hubo mucha cosa que se ocultó después de la muerte, porque el piloto, Samper, no tenía la documentación, no estaba avalado para pilotear un avión de pasajeros. Dueño de la empresa. Dueño de la empresa. Entonces, y también allí hay un señor en su momento que hace toda una investigación, va a sacar un libro y el gobierno le prohíbe sacar el libro. Quedó tapado. Sí, que recién hace un año pudo salir a la luz. Entonces, todo fue una gran conspiración. Ese 23 de junio, Gardel actúa en el teatro y era tanto el éxito, que él tenía un contrato con la Víctor y había una radio, La Voz de la Víctor, y entonces después que termina en el teatro, van a la radio y entonces tiene una actuación. Y allí cuando él se despide de los colombianos, él agradece la mirada de las mujeres, la sonrisa de los niños, lo bien que lo recibieron los colombianos. Dice, me voy. No sé si volveré porque el hombre propone y Dios dispone. Que supiera. Increíble. Increíble. Premonitorio. Exactamente. Y el último tango fue Tomo y Obligo. ¿Y qué sucedió? Después de la radio fueron a timbiar. Ellos tenían que salir a las 8 de la mañana y claro, se acostaron tan tarde que Gardel se durmió. Y salieron mucho más tarde, horas después, y todo se fue dando, todo se fue dando para que ocurriera. El accidente realmente no es un accidente aéreo, es un accidente carretero, porque chocaron en el piso 2 aviones, ¿no? ¿Por el viento? No, ¿No? no fue por el viento. Mirá vos. No. Hay esta última investigación que la hizo Mauricio Umaña, que él tomó todos los datos de ese libro que había sido prohibido y, bueno, ahora fue publicado. Realmente fue por la impericia, fue por la sobrecarga. Primero, era un avión que, lástima que yo no traje, pero hay una foto de una reproducción, era muy endeble, era una lata, tenía demasiado peso, tenían que llevar unos telones, entonces los telones iban en el piso del baño, no se podía utilizar porque iban todas las valijas de Gardel, en la cola había un sobrepiso, y el elemento para que el avión pudiera quedar equilibrado para poder levantar vuelo, el Samper no lo pudo hacer funcionar. ¿Por qué? Porque de copiloto llevaba a un chiquilín de 18 años. Fue todo un desastre, una falta de profesionalismo. Bueno,
y esas fueron las consecuencias. Milton, Ay, mil gracias. Nos quedaron tantas preguntas. Además, Sí. estamos pasados de tiempo, no podemos Sí. seguir. Le agradecemos muchísimo, recordando también que usted una de las cosas que reclama es apoyo del Estado. Exacto. No queríamos dejar de decirlo, estuvo en la presentación, pero antes de cerrar también, tenemos que cerrar, pero por lo menos también hacer mención a eso. Así que gracias, Milton, de corazón. Sí, un gusto. Y bendecidos sus alumnos, que usted, la verdad, que como docente, me dan ganas de volver al liceo a tomar clase. La verdad que sí. Atrapante, todo lo que podemos contó. hacer es invitarlo para una próxima entrevista y a profundizar más en el tango hoy, con los jóvenes y bueno. ¿Cómo no? Sí. Sí, Lo en- muchísimo felicitamos por gusto. su trabajo, Muchas por gracias. tanto respeto y Muchas gracias. profesionalismo que hay. mil Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Chiquilines, cerramos por acá y nos vamos con Eliana.